que en una entrevista que le habían hecho a usted, que el amor superó la distancia, o sea, le ganó a la distancia y quería saber eso. ¿Cómo era en ese momento que llegaban las cartas? Era lo más hermoso que había siempre cuando llegaban las cartas, leíamos todos, bueno, a mí me lo leían al principio y después, y cada uno de nosotros, de los hijos, teníamos un apodo. Yo era Corazoncito, mi hermana era la Amorcito, sí. Lyubich, amorcito, amorcito, y mi hermano ya como era grande, grande a los 10 años, cuando se fue papá le decían Falot, que quiere decir, como diría yo, ¿como muchacho? Un muchacho jodido. Algo así. Changuito. Así, y siempre se hablaba y estábamos siempre contentos cuando venía las cartas, que las eran bastante seguidas las cartas de mi papá. Y mi mamá le contestaba después el nombre y nosotros le dibujábamos. Los primeros dibujitos fueron hechos por nosotros para mandarle, que él sepa que estamos pensando en él. Que es muy, muy importante de tenerlo siempre, aunque no esté presente físicamente, pero estaba presente en la familia. Mike, ¿y cómo hacían tanto ustedes como tu familia para sobrevivir en términos económicos? O sea, ¿cómo se mantenían en ese entonces? O sea, vos decís, Mike, que tal vez en lo de Ochka podían fabricar algunos alimentos, podían mantenerse así, pero de ahí en adelante, ¿cómo se mantenía? Bueno, en realidad fue que mi mamá consiguió un trabajo de contadora en un negocio en una carnicería, mediodía, con eso. Después ella había tenido una librería y había escondido cuadernos como él, que después vendía bastante, después de la guerra, digamos, vendía esos cuadernos, con eso vivíamos también. Después había mucha gente buenísima que nos mandaba comida. Por ejemplo, cada tanto un cajón de manzanas, supongamos. Otra vez un cajón de papa. Así gente desconocida y eran viendo en qué pobreza vivíamos. Tenían buena voluntad. Nos tenían lástima y nos daban, pero siempre que nadie se enterara, ¿no? Claro. Eso era muy todo importante. Bajo poncho, todo escondido, porque si no ponían en peligro ellos mismos. Y bueno, y nosotros, después de la guerra, nos sacaron de la casa. Tenemos una casa a 5 cuadras del centro de Ljubljana y nos sacaron, vinieron los partisanos y dijeron, bueno, señores, ustedes tienen que desalojar la casa en 4 horas, y lo único que pueden llevarse es ropa y elementos para los chicos, cosas lo de esencial. Chicos, lo esencial. Y bueno, tuvimos que dejar la casa, porque estaba mi mamá, mi abuela y nosotros 3. Y ahí te daban, había un departamento que decían a dónde tenías que ir a vivir. Por ejemplo, te daban, ustedes vivirán en este lugar. Bueno, la cuestión no es que nos dieron para 5 personas una pieza de 4x4. ¿Era para tenerlo controlado? Para tenernos controlados y para tenernos como, viste, Cosnovani. Como castigados. Como castigo.
más que nada castigo. Más que nada castigo. Y bueno, y ahí tuvimos que, en esa pieza, cocinábamos, dormíamos, comíamos, estudiábamos, todo en esa pieza 4x4. 5 personas. 5 personas. Y lo peor de todo era que para ir al baño teníamos que pasar por la cocina de otra familia. Era tremendo eso. Era lo peor que podía... Y esa familia no era... Era Era más tirando para el lado de los para el otro comunistas. lado, sí. Eran los dueños de la casa. Claro. Eran los dueños de la casa, le sacaron a ellos la pieza para darnos Para a dársela nosotros, a ustedes. pero lo sacaron porque el problema era que no lo querían al hombre entonces era que era muy, qué sé yo, le interesaba ganar nada más, no era un comunista Por hecho amor y a- derecho, sí. pero le convenía ser comunista, entonces era para castigarnos nosotros Y castigarlo a él. claro. Y mi mamá se fue a quejar al departamento ¿cómo se llama? De vivienda, digamos, y le contestaron, usted está castigada, tiene que quedarse en esa pieza. Así que fuimos castigados, los 3 hijos, que éramos menores de edad, la abuela que tenía 80 y tantos años, Y mi tu mamá. claro. ¿Y cómo era su relación con la familia, entre comillas, que la hospedaba? Use that much. Más o menos no me acuerdo que haya habido grandes problemas con la familia, porque la entrada era separada, digamos, era una entrada, uno para acá y otro para allá. Lo que sí era el único problema era el baño, pero ellos también tenían que aceptarlo tal cual porque no tenían No con te qué quedaba. quejarse. Claro, no les quedaba otra. Claro. ¿Y ustedes, Och, cómo sobrevivieron en esa Bueno, época? nosotros vivíamos en el campo. Éramos una pequeña familia campesina, teníamos 3 hectáreas de tierra, de eso eran la mitad era monte. Y bueno, ahí para hacer algo éramos 3 pibes y el abuelo, que yo también era más de 80, y mi mamá. Mi mamá iba a trabajar a los grandes campesinos, o los más grandes que nosotros, que le daban pagado por día, para ganarse unos pesos. Nosotros lo que más recuerdo es que trabajamos en el campo, aprendimos a usar la guadaña, la pala, el serrucho, todo lo que había que trabajar en el monte, había que juntar leña porque allá hay 4 meses de invierno, hay que preparar leña para ese periodo, y eso es lo que más nos dedicamos los pibes, a juntar leña porque nos gustaba eso. Después nosotros sembrábamos trigo, cebada, papa, nabo, repollo y alguna otra cosita más que usábamos para la comida propia, digamos, para el sustento. El otro detalle era pan. Teníamos trigo, pero el trigo no alcanzaba por todo el año. Entonces llevábamos una bolsa de granos de trigo al molino. El molino nos devolvía la bolsa molida y eso después racionalizábamos haciendo el pan en casa, porque se hacía el pan casero, esos cachos grandes así de unos 2 kilos, 3 kilos, redondo, grueso. Eso hacían, todas las casas tenían eso, tenían unos hornos especiales para eso. Y el procedimiento era así, se hacía el pan, la mitad del pan, que puede ser 10 cachos, la mitad lo troceábamos en pedazos de lo que se puede comer, y eso se secaba al sol o dentro del mismo horno para que se pueda guardar más tiempo, era para guardarlo, porque el pan solo en la de una semana más o menos se te echaba a perder. Se comía y ya al final empezaba a tomar un olor, empezaba a tomar una forma ya de no gustar.
Entonces había que repartir. La mitad lo guardamos, la otra mitad lo comemos. Comimos el pan fresco hasta que se terminó, empezamos a comer las escorias. Las tostadas. Las tostadas, sí. No tostadas tanto, pero por lo menos seca. Entonces teníamos otros 15 días o 10 días para comer eso. Una vez que eso se acabó, venía el periodo de seca, no había ni pan ni tostada, no había nada. Por una semana por lo menos no comíamos pan. Hasta que llegó la otra tanda de otra molienda y así un proceso de escalonado de pan fresco, pan duro y nada. Racionado. Muy racionado. Me acuerdo bien que yo tenía unos 10 años, no sé qué año ha sido eso, pero aproximadamente años, abrió el primer negocio en Eslovenia que vendía pan. Antes no hay ningún negocio que pueda comprar nada. Pero dado que no tenía plata, por otro lado no tenía dónde comprar, no había negocios. Vamos a cada esquina, no había nada de nada. A cada tanto había un carnicero que mataba un ternero, un cordero, un chancho y vendía esa carne. Había que caminar, 2 kilómetros, 3 kilómetros a pata y volver. Bueno, esa vez nos enteramos de que en Ljubljana, que está a 25 kilómetros, abrió un negocio de venta de pan, empezaron a vender pan. Entonces la primera cosa era, hay pan que se puede comprar, se puede conseguir pan. Porque lo primero era, ¿cómo conseguir? Si no hay, en Eslovenia hay un dicho que si no hay ni la guerra te lo lleva. Aquí la guerra no dejaba nada. Y el pan, después de la guerra apareció un negocio que vendía pan. Y 25 kilómetros de distancia hicimos para ir a comprar pan. ¿Cómo íbamos a eso? Íbamos con mi primo, Gerbert, otro José se llama también, un poquito mayor que yo. Íbamos en bicicleta 25 kilómetros, con una mochila en el hombro cada uno. Íbamos hasta allá, hasta encontrar el negocio, ya nos indicaron dónde era. Llegamos hasta ahí y bueno, había una cola larga, nos pusimos a la cola y cuando nos toca, bueno, nos dan un pedazo de una flauta de unos 2 kilos. Una a mí, otra a él. Y bueno, de vuelta a la cola, a ver si nos dan otra más. Mientras estuvimos en la cola la segunda vez, nos comimos el kilo que nos dieron primero. El pan que nos dieron primero cada uno, con el hambre que teníamos, comimos eso, yo lo mío, el de él. Nos dieron otro, 1, 2, después no sé cuántas veces más fuimos saciados, volvimos a la cola hasta que nos dieron 2 o 3 más, no sé cuántos, para que lleváramos para la casa. Eso ha sido, yo tenía 10 años, en el año 50 y tanto, 51, 52. No recuerdo, pero yo tenía más o menos 10 años, porque antes de eso no podía andar con bicicleta a 25 kilómetros. Y ya era la época de secundaria, yo estaba en la secundaria. Para la secundaria compramos la bicicleta. Bueno, eso te indica de alguna manera la escasez que sufríamos. Leche teníamos porque teníamos vaca en casa. Leche había. Papas había porque eso la plantamos. Huevos había porque había gallinas. Pero los huevos y la manteca fabricada de la leche la vendíamos para sacar unos pesitos de algún lado. Sacar un peso. Entonces eso más que comerlo, lo vendíamos. Y bueno, y así fueron pasando los años hasta que llegamos a la Argentina. La Argentina lo que más me llamó la atención los primeros días, ver pedazos de pan tirados en la basura, tirados por el pan. En las cartas queda muy en claro eso, que acá era abundancia y allá había una escasez de todo. tremenda.
que acá hacían asados para 4.000 personas, el jefe de Olavarría. ATAC y ahí... ¿Por qué la diferencia esa entre una familia y la otra? ¿Qué era ahí? A ustedes lo habían sacado de la casa y lo han mandado a vivir al departamento y a ellos no le han quitado la finca, el campo. Y nosotros, el campo de la casa nuestra, donde vivimos antes, no éramos tan marcados con el dedo como una familia Claro, de es ellos. que mi papá era, empecemos, Era intelectual. empecemos, no, fue así que cuando los comunistas decretaron Kulturni Mok, El silencio obligatorio. silencio no podía obligatorio en contra de los invasores. Mi papá, es decir, que no podía editarse ningún libro, no se podía escribir artículos, es decir, únicamente si el comunismo lo permitía. Y mi papá no le llevó el apunte eso, seguía editando libros, seguía escribiendo en el diario, seguía haciendo cultura. Entonces le tenían mucho más bronca los comunistas porque era un intelectual que tenía buen renombre entre la gente y lo seguía mucha gente. Y además, mi abuelo materno también tenía un puesto político. Entonces era que ahí lo que nos marcaba más que nada. Y había gente que, por ejemplo, pasaba a mi abuela por la calle y venía otra señora hacia ella, que eran amigas antes o durante la guerra, después se cruzaba para no saludarla. Tenía miedo de que la vieran con la abuela. Así que es una cosa que pasaba muy fea. Entonces mi papá por eso salió. Emigró en ese momento, no sé si es la palabra de emigrar. Exilio, fue prácticamente un exilio. ¿No? Se exilió por eso, porque él sabía, y más que nada sabían lo que pasó en Rusia con la gente que estaba en contra. Entonces de eso se ha hablado mucho durante la guerra, y entonces mi papá dice, no, salgo, igual en 2 semanas, 3 semanas volvemos. Y no, esas 3 semanas él nunca más volvió a Eslovenia y ninguno, claro. ¿Cómo hizo para salir? Porque acá por lo general cuando se habla de exilio en Argentina, en la dictadura, siempre hay una ayuda política. No, ellos en ese momento cuando terminó la guerra, en mayo creo que era, ¿no? Salió un montón de gente. En ese momento todavía el comunismo no manejaba las líneas divisorias. Entonces ahí había, pero todos los que podían salían. Después cuando los comunistas se hicieron cargo o usurparon, digamos, la Eslovenia, ahí ya no se podía salir, pero en ese momento no había, se iban los alemanes que habían estado en Eslovenia, se iban los italianos, así que fue un éxodo total. Eso eran fuerzas de ocupación, claro, alemanes, italianos. Cuando ellos perdieron la guerra, se fueron por cada uno por su lado, y bueno, el pueblo estaba en Varia, no sabía qué hacer, no había control, no había quien establezca el orden, nada. Entonces cada uno iba para donde podía. ¿Y ya han salido con la idea de venir a Argentina o fueron? Argentina ni sabíamos. No, se estuvieron en Austria e Italia, estuvieron como 4 años en campos de refugiados. No era una salida directamente, bueno, llego a Austria y después me voy a la Argentina, no. Fue después de 4 años que pudieron conseguir salir de Italia, porque Italia tenía muchísimos refugiados,
Austria también, entonces ya no podían mantener tanta gente, porque eso había que pagar, digamos, el mantenimiento, la comida de los campos de refugiados. Entonces empezaron a ver qué estados, qué repúblicas iban a aceptarlos. Y muchos se fueron a España, porque ahí les daban becas para estudios. Muchos se fueron a Norteamérica y después Argentina. Australia también. Australia, y bueno, son esas que pero más... todos esos países buscaban fuerzas de trabajo. Claro. A obreros, trabajadores, a los abuelos, a las mujeres, los chicos no los querían. No los aceptaban. Entonces acá el cura que hemos dicho antes, Juan Hladnik, logró que Perón autorizara la entrada de chicos, familias grandes, abuelos, todo tipo de gente sin discriminación de edad. Entonces pudieron entrar a la Argentina y eso fue lo que motivó que la mayoría de las familias eligieron la Argentina. ¿Qué es Argentina? Fuimos aprendiendo de a poquito después. Si les parece, hacemos una pausa.